Quería ver más o menos qué está pasando porque lo que ocurre en el terreno es lo que terminará definiendo lo que puede suceder en el ámbito diplomático aquí. Y realmente, incluso en las últimas 36 horas, ha habido muchas actualizaciones. Incluso en la parte norte, en la zona de Kursk, los rusos, después de algunas pausas relacionadas con el clima, han seguido avanzando desde los flancos. En el flanco occidental han logrado tomar más territorio y continúan avanzando más hacia el sur. Ya se están acercando a la última gran arteria que el lado ucraniano puede usar para mover tropas y suministros dentro y fuera del área. Si cortan estas rutas aquí, ni siquiera tendrán que tomar Suja por la fuerza ni ninguna de las posiciones en esta zona. Una vez que estas líneas sean cortadas, todo se marchitará y morirá. Así que creo que eso es probablemente lo que van a hacer. Además, en las últimas 24 horas, ha habido información adicional sobre ataques en la zona de Yarkov. Esta ha sido una zona bastante estable durante mucho tiempo, con ataques periódicos de un lado a otro sin que las líneas se movieran en los últimos 6 meses aproximadamente. Pero ahora, de repente, los rusos están avanzando un poco más hacia adelante. Esto es interesante y digno de mención porque otro nuevo avance se está produciendo en la zona de Kupiansk. También se ha observado cierto indicio de que los rusos podrían estar moviéndose en una dirección diferente a la anterior. Puede que estén pensando en una nueva ofensiva a principios de 2025, cuyo objetivo sea unir estos dos frentes aquí. Se han avistado numerosas tropas en estas áreas y no sería difícil para ellos consolidar su posición. En cualquier caso, hay ventajas tácticas para los rusos tanto en Kupiansk como en Kharkov, así como en Chasiv Yar y especialmente en Pokrovsk. Quiero centrarme en esta última, ya que es una de las siguientes áreas clave. Después de una pausa en este sector, los rusos han incrementado significativamente su ofensiva en el flanco izquierdo. Parece que Rusia no intentará tomar esta zona de frente, sino que tratará de cortar las líneas de comunicación. Ya han cortado una en el flanco derecho y ahora avanzan por el flanco izquierdo. Muy pronto esto será una situación insostenible para Ucrania. Y, como hemos mencionado antes, más allá de Pokrovsk hay muy pocas fortificaciones defensivas. Además, en las áreas donde Ucrania ha construido fortificaciones, no tiene suficiente personal para defenderlas. Mientras tanto, Rusia sigue avanzando. Así que, literalmente, en todos los frentes y líneas de contacto, e incluso en la parte sur de la región de Jersón, ha habido mucha actividad. De hecho, los rusos han estado bombardeando más áreas aquí. También vamos a hablar sobre la región cerca de Moldavia y Transnistria, porque eso podría entrar en juego en cualquier momento. Ahora, volviendo a lo que mencionábamos, esta es la situación táctica y el dilema sobre lo que hará Trump. Desde la última vez que hablamos en el programa, Rusia ha continuado avanzando metódicamente. Todo está a su favor. El personal, la base industrial de defensa, el poder aéreo, la defensa antiaérea. Todas esas capacidades han continuado e incluso se han expandido en algunas categorías. Mientras tanto, todo se está reduciendo para Ucrania. No pueden movilizar suficiente gente, y los que reclutan no están cualificados. Han cometido muchos errores tácticos en la forma en que han empleado sus tropas, y la moral está cayendo en picado mientras intentan luchar en una guerra que claramente no pueden ganar. Encima de todo esto, llega Donald Trump diciendo que va a encontrar una solución negociada. Entonces, la pregunta es aún más relevante para Ucrania. ¿Por qué están luchando ahora? En la audiencia para la confirmación de Marco Rubio como secretario de Estado, se le preguntó cuál sería el plan de la administración. Dijo lo siguiente: el problema de Ucrania no es que se estén quedando sin dinero, sino que se están quedando sin ucranianos. Hay una diferencia de tamaño aquí que es importante.
Lo que ha hecho Vladimir Putin es inaceptable, no hay duda, pero esta guerra tiene que terminar. Y creo que la política oficial de Estados Unidos debería ser que queremos que termine. Ahora, ¿cómo se ve ese plan maestro? Será un trabajo difícil, no será fácil, pero requerirá una diplomacia audaz. Mi esperanza es que pueda comenzar con un alto el fuego. Para lograr los objetivos que deben cumplirse en Ucrania, es importante que todos sean realistas. Tendrá que haber concesiones por parte de la Federación Rusa, pero también de los ucranianos. Y Estados Unidos debe comprometerse en ese esfuerzo. También es importante que haya un equilibrio en ambos lados. En esencia, será difícil lograr un alto el fuego y un acuerdo de paz a menos que ambas partes tengan influencia. Hay un par de puntos en esto que quiero resaltar. Primero, dijo que habrá que llegar a algún tipo de alto el fuego. Sin embargo, Sergei Lavrov dijo hace una semana: Niet. No habrá alto el fuego, no habrá pausa, no habrá maniobra táctica. ¿Buscamos una solución a la guerra o seguimos luchando? Entonces, ¿qué pasará si Trump llega y pide un alto el fuego como su posición inicial de negociación y los rusos simplemente dicen que no? No va a haber un alto el fuego. Sería una locura para los rusos aceptar un alto el fuego cuando están avanzando. No hay ninguna razón para dar a los ucranianos y a Occidente tiempo para reorganizarse y rearmarse en mejores condiciones para luchar contra Rusia. Así que el alto el fuego no ocurrirá. Hay dos maneras en que esto puede desarrollarse. La administración de Trump acepta las demandas de Putin y se llega a un acuerdo de paz. Los dos requisitos principales son que Ucrania nunca forme parte de la OTAN y que se reconozca la soberanía rusa sobre las 4 regiones anexadas y Crimea. Si Trump acepta esto, es posible que se logre la paz, pero sería difícil obtener apoyo en Ucrania y Occidente. La guerra continúa y, en algún momento, Ucrania colapsará, lo que resultará en un conflicto congelado. Esto sería un desastre para Trump, porque se vería como el presidente que perdió la guerra. Joe Biden ha jugado inteligentemente alargando el conflicto para que, cuando Ucrania colapse, la culpa recaiga sobre Trump y no sobre él. En cualquier caso, Trump está atrapado en una situación muy complicada. Doug McGregor dijo que Trump debería ignorar a sus críticos y simplemente dejar de enviar ayuda a Ucrania hasta que acepten un acuerdo en los términos que puedan negociar. Si hace eso, la guerra terminaría rápidamente, ya que incluso Zelensky admitió que sin apoyo estadounidense, Ucrania no aguantaría más de 2 semanas. Sin embargo, políticamente, esto será extremadamente difícil. No solo enfrentará resistencia en Europa, sino también dentro de Estados Unidos. Además, un asesor de seguridad nacional de Putin dijo recientemente que si Ucrania no acepta las condiciones rusas, el país podría dejar de existir completamente en el próximo año. En conclusión, Trump tiene opciones limitadas. Si no acepta las condiciones de Putin, la guerra continuará y Ucrania perderá. Pero si las acepta, enfrentará una reacción política feroz. La pregunta es, ¿estará dispuesto a pagar el precio político para acabar con la guerra? Putin ha dejado claro que si Ucrania no acepta sus condiciones, Rusia seguirá avanzando. En su declaración, mencionó específicamente las ciudades de Kharkov, Dnipro, Mykolaiv y Odessa. Estas ciudades forman un arco en el sur y el este de Ucrania, y muchos en Rusia las consideran ciudades rusas. Si miramos el mapa, todas estas ciudades están al oeste de las 4 regiones que Rusia ha anexado hasta ahora. Muchos analistas han señalado que Rusia podría estar planeando tomar más territorio y avanzar hasta el río Dnieper. Si eso sucede, Ucrania quedaría dividida en dos, con la parte oriental bajo control ruso.
El problema es que la insistencia de la OTAN en que Ucrania se una a la alianza le da a Rusia un fuerte incentivo para seguir avanzando. Desde el punto de vista de Moscú, la única manera de garantizar que Ucrania nunca se convierta en una amenaza es hacerla disfuncional y reducir su tamaño territorial. Y como hemos argumentado durante mucho tiempo, cuanto más se retrasa una solución negociada, más territorio es probable que Rusia tome. Pero Occidente sigue ignorando esta realidad. Otro punto que podría provocar un cambio en la guerra es la situación en Moldavia y Transnistria. Ucrania decidió cortar el suministro de gas ruso a Moldavia a partir del 1 de enero, lo que ha provocado una crisis energética en la región. Transnistria, una región separatista prorrusa dentro de Moldavia, depende de Moldavia para su suministro eléctrico. Pero ahora, con la falta de gas, Moldavia podría no poder seguir proporcionando electricidad. La situación se está volviendo crítica, con apagones y falta de calefacción en Transnistria, mientras las temperaturas están bajo cero. Hay rumores de que Rusia podría usar esto como pretexto para lanzar una operación militar y abrir un nuevo frente en el sur de Ucrania. Si las tropas rusas cruzan el río Dnieper y avanzan hacia Odessa, la situación en el sur cambiaría dramáticamente. Sin embargo, algunos analistas creen que Rusia no tiene la intención de lanzar una operación desde Transnistria en este momento. La prioridad de Moscú sigue siendo avanzar en el frente oriental. Si Rusia toma Odessa, probablemente lo hará desde el este en lugar de abrir un nuevo frente en el sur. Pero incluso sin una ofensiva desde Transnistria, la pregunta clave sigue siendo: ¿cuánto tiempo puede resistir el ejército ucraniano? Las bajas ucranianas han sido enormes y superan con creces las de Rusia. La superioridad rusa en artillería, drones y fuerza aérea está desgastando a Ucrania de una manera insostenible. En algún momento, el ejército ucraniano podría colapsar completamente, y cuando eso suceda, Rusia podrá avanzar con mucha más facilidad. Por eso Putin no tiene prisa. Él sabe que el tiempo está de su lado. ¿Qué hará Trump cuando asuma la presidencia? Dada esta realidad en el campo de batalla, la gran pregunta es: ¿qué hará Trump cuando asuma el cargo? ¿Intentará alcanzar un acuerdo con Rusia o simplemente dejará que la guerra continúe hasta su desenlace inevitable? Si Trump realmente quiere terminar la guerra, tendrá que aceptar muchas de las condiciones de Putin, pero políticamente eso será muy difícil para él. Su administración ya ha insinuado que intentarán negociar un acuerdo equitativo, donde ambas partes hagan concesiones. Sin embargo, como hemos señalado antes, esta no es una negociación entre dos partes iguales. Rusia tiene todas las cartas y no tiene razones para hacer concesiones significativas. Si Trump insiste en un alto el fuego como primer paso, es probable que Rusia simplemente lo rechace. Moscú ha dejado claro que no aceptará una pausa en la guerra mientras está en una posición de ventaja. En este punto, Trump se enfrentará a una elección difícil: aceptar los términos de Rusia o dejar que la guerra continúe y arriesgarse a que Ucrania colapse completamente bajo su mandato. En los primeros 30 días de su administración, es probable que su equipo mantenga conversaciones intensas con los rusos y llegue a la conclusión de que no tienen mucho margen de maniobra. En ese momento, tendrán que decidir si están dispuestos a aceptar la realidad y hacer concesiones o si van a intentar prolongar el conflicto, sabiendo que la derrota ucraniana es inevitable. Cualquiera que sea la decisión, una cosa está clara: Biden ha dejado a Trump en una posición extremadamente difícil. ¿Qué significa esto para China? Cambiando de tema, Trump hizo un comentario sorprendente en su red social Truth Social,
donde dijo que había hablado con el presidente chino Xi Jinping. Según Trump, la conversación fue muy buena y mencionó temas como el comercio, el fentanilo y TikTok. Esto es interesante porque durante su primer mandato, Trump tuvo una relación tensa con China, especialmente debido a la guerra comercial. Pero ahora, la situación global ha cambiado. Trump enfrenta una crisis en Ucrania y otra en Medio Oriente, por lo que lo último que necesita es una crisis en el Pacífico. Dado que Trump está ocupado con otros conflictos, es lógico que quiera mantener relaciones estables con China. Y por su parte, Xi Jinping también tiene sus propios problemas internos, incluyendo una desaceleración económica y desafíos políticos dentro del Partido Comunista Chino. Ambos líderes tienen incentivos para evitar una confrontación en este momento. Aunque hay temas pendientes como Taiwán, es poco probable que China intente una invasión en el corto plazo. El balance militar en la región aún no está a su favor, y Xi sabe que un conflicto con Estados Unidos sería extremadamente costoso. Por lo tanto, aunque algunos halcones en Washington quieren una postura más agresiva hacia China, la realidad geopolítica sugiere que ambos países tratarán de evitar conflictos en el futuro cercano. ¿El fin de los neoconservadores? Finalmente, hay una pregunta más grande. ¿Estamos viendo el declive de los neoconservadores en la política exterior estadounidense? Durante décadas, los neoconservadores han promovido una política exterior agresiva basada en la intervención militar y la promoción de la democracia por la fuerza. Pero con la derrota en Afganistán, el fracaso en Ucrania y la creciente fatiga de guerra en Estados Unidos, parece que su influencia está disminuyendo. Figuras como Mike Pompeo y Nikki Haley, que han sido defensores de una postura agresiva contra China y Rusia, han perdido relevancia en la administración de Trump. Pero aún es demasiado pronto para descartarlos por completo. El problema es que Estados Unidos sigue siendo un país con una cultura profundamente intervencionista. Tanto republicanos como demócratas tienen una tendencia a ver la fuerza militar como la solución a los problemas globales. Mientras esta mentalidad persista, siempre habrá un espacio para los neoconservadores y su visión del mundo. Sin embargo, la realidad en el campo de batalla está demostrando que esta estrategia ya no funciona. Afganistán, Irak, Libia y ahora Ucrania han demostrado los límites del poder militar estadounidense. La gran pregunta es si los líderes en Washington aprenderán la lección antes de que surja otro conflicto aún más costoso.